Avedaño Sayagua, a Malva Marina Carrera Vega y a Dianelquis Martínez Rodríguez, que ya hará su presentación, ya la tenemos ahí. Entonces, nos haría falta Malva. Ya estaba por aquí, sí la vi. Malva, ¿nos acompañas, porfa? Bueno, pues la primera ponencia la presenta la licenciada Elizabeth Avendaño Sayagua, que tiene por título Raíces de mi cuerpo en la búsqueda de Raíces de mi cuerpo en la búsqueda de mi afrodescendencia michoacana. Entonces, sin más ni más, le damos la palabra para que nos exprese su ponencia. Gracias. Bueno, yo preparé un pequeño escrito para poderme ceñir al tiempo. Y bueno, empiezo a dar lectura. Tu bisabuela se llamaba Ramona, la mamá de mi papá. Ella era muy morena, chaparrita, tenía el cabello negro y muy chino, los labios muy gruesos. Estaba un poco llenita, no mucho, pero sí. Ella murió cuando yo tenía como 3 años. Beatriz Ayagua Cervantes, mi madre. Cuando nacemos, crecemos dentro de un núcleo familiar. Cuando nacemos, crecemos dentro de un núcleo familiar. Creamos conexiones de afecto o de rechazo según sea el caso. Aprendemos a identificar a los otros y nos vamos construyendo a partir de lo que observamos, tanto fuera de nuestro entorno familiar como dentro de él. Y aunque este núcleo familiar puede ser variado y carente de algunas figuras, como lo son la del padre, la madre o los abuelos, siempre queda algún registro en nosotros de los que nos antecedieron, ya sea en nuestro carácter, en nuestros gustos o en nuestro cuerpo. Hay quienes consideran que nos podemos leer a través del cuerpo. Gerald Inver, por ejemplo, menciona que la ley social se inscribe siempre en el cuerpo a través del vestido. En algunas sociedades, como en las culturas étnicas, la indumentaria es la expresión visual tangible de la cosmovisión. Representa su identidad y con ella se asumen como parte de una sociedad en específica, en donde comparten normas y formas de vida. No obstante, debido a la modernidad y al consumismo, se han modificado este tipo de usos y costumbres. La siguiente, por favor. Mi papá y toda la familia paterna provienen de una comunidad llamada San Pedro Progreso, en el municipio de San Esteban Atatlauca, perteneciente a Tlaxiaco, en la Mixteca Alta del estado de Oaxaca. Ahí aún se habla el idioma mixteco y en ceremonias cívicas, como cuando hacen cambios de autoridades, las mujeres llegan a portar la indumentaria, entre comillas, tradicional, como forma de respeto. ¿Qué es la que sigue? Ajá, gracias. Falda negra de lana, blusa blanca con bordados rojos, cintilla roja con amarillo y verde, y un rebozo de lana blanco con pequeñas líneas de colores cerca de las puntas. Los demás días del año usan pantalón de mezclilla, tenis Nike, chamarras de telas sintéticas y gruesas, por el frío que suele hacer en la zona. La siguiente, por favor. Mi papá quedó huérfano de madre desde recién nacido. Mi abuela, Agustina Alvarado Aparicio, era originaria de Ateatlauca. Como murió joven, la familia no supo mucho de ella. Ya a la edad de 9 años, mi papá quedó huérfano de padre. Mi tía abuela, que era su hermana, Natalia Bendaño Rivera, se lo lleva a vivir con ella a la Ciudad de México, en donde le cambiaron el idioma mixteco por el español. Sin embargo, había muchos familiares que en esa época migraron a la Ciudad de México en busca de trabajo y otras oportunidades. Es así que los avendaños pudieron asentarse en colonias cercanas a las orillas del poniente de la Ciudad de México. Esto hizo que pudiéramos frecuentarnos continuamente y que fortaleciéramos nuestros lazos de convivencia, de tal modo que mi papá tardaría alrededor de 50 años para regresar a la tierra que lo vio nacer. Siguiente, por favor. Por muchos años crecí con la idea de que mi abuelo, Ismael Avendaño Hernández, era moreno y muy chaparrito, como mi papá, pues nunca tuvimos una foto de él. Y mi papá no nos contaba mucho, ya que no recordaba muchas cosas de su niñez. Siguiente, por favor. Me llevé una gran sorpresa cuando fui por segunda vez a Oaxaca a la edad de 36 años. Visitando a la familia e indagando sobre mis abuelos, me contaron que mi abuelo tenía el cabello muy chino y tenía la tez blanca, que le gustaba tocar la armónica, gustaba de echar relajo y todo el tiempo estaba muy alegre. Siguiente, por favor. Era un hombre de campo.
y también se involucraba mucho con la organización de la comunidad. Así tuvo varios cargos altos dentro de ella, al grado de ser presidente municipal de Atatlauca. Siguiente, por favor. Por otro lado, con la familia materna, el lazo fue diferente, pues mis abuelos, Severiano Sayagua Trujillo y Belén Cervantes Cruz, eran provenientes de Dolores Hidalgo, Guanajuato, y hablaban muy poco de sus papás. Los recuerdos que más tengo presentes de mi abuela Belén, antes de que presentara Alzheimer, son escucharla cantar todo el tiempo en la cocina. El canto era algo que llamaba mucho, y vaya que sí cantaba. Lo poco que recuerda de su mamá Genoveva es que tenía un lenguaje muy florido, y que su suegra, Ramona, la mamá de mi abuelo, era muy morena, chaparrita y con el cabello negro, muy chino. Siempre llevaba sus trenzas, pero no recuerda más, o al menos no dio más señas. Aunque cada año nos invitaban a las fiestas los familiares de Dolores Hidalgo, no indagábamos mucho en nuestra genealogía, pues aprovechábamos los pocos momentos que teníamos para convivir y pasar un rato agradable. Así que por un largo tiempo nos veíamos un fin de semana una vez al año. Siguiente, por favor. Ya alrededor de los 30 años, mi abuela me llegó a contar que ella tenía unos tíos que tenían una orquesta. Le decían los Cervantes. Ella recordaba verlos ensayar con violines, chelos y guitarras, y que por otro lado, unos tíos de la familia de mi abuelo tocaban música norteña con acordeón y contrabajo. Casi me fui de espaldas al escuchar la noticia, pues por muchos años yo juraba y perjuraba que en mi familia no había músicos. Lo mismo sucedió cuando fui a Oaxaca. Me contaron que uno de mis tíos, llamado Matías Bautista, tocaba el rabel y que además lo enterraron con él cuando falleció. Pues en la comunidad sigue siendo una costumbre enterrar a los difuntos con sus pertenencias amadas. Todo este trabajo de querer indagar sobre mi genealogía me surge ya en una edad adulta. De joven no me interesaba mucho conocer los nombres de mis antepasados, pero sí recuerdo que disfrutaba mucho de escuchar sus historias, las historias de mis tías y de mis abuelos. Y ahí podía deducir que tenían hermanas o hermanos o primos de ciertas características. Pude recrear en mi mente el lugar donde crecieron y también imaginar cómo era la colonia antes de que se llenara de casas y se pavimentara de calles el cerro. Al igual he podido ver cómo se van transformando los cuerpos de mi familia con los años, por la edad, por enfermedad o por los diferentes estilos de vida. Al migrar por mero gusto al estado de Michoacán a la edad de 25 años, me percato que tengo ciertas afinidades con algunas prácticas culturales del estado, como la música y el baile de la tierra caliente. Quedé tan maravillada de la infinidad de posibilidades que tiene que su complejidad polirrítmica me causó adicción. Y aunque me costó mucho trabajo aprenderlo, pudieron más mis ganas de querer saber más. De esta manera se dieron otros procesos para estudiarlas desde otras miradas y así poder contextualizarlas, ayudando a fomentar espacios para la reflexión. En estos últimos, entendí que esta afinidad por la música y el baile no es una mera casualidad, sino que es algo familiar, que a pesar de que se fueron perdiendo las prácticas de ejecutar un instrumento musical, el gusto de hacerlo y disfrutarlo siempre ha estado ahí por generaciones, solo que algunos han decidido no tomarlo y algunos no teníamos o no tenemos el conocimiento de que ahí estuvo. Y esto también tiene que ver con la afrodescendencia. Desde pequeña he sentido que se me ha impuesto la imagen de cómo debería ser mi cuerpo. Estereotipos impuestos por la televisión y la cinematografía me hicieron creer que existía un ideal del cuerpo para todo tipo de género: güero, blanco, lacio y delgado. Nuestro cuerpo es nuestra carta de presentación. Gracias a este, la gente nos conoce, nos identifica y tiene una imagen que asocia a nuestro nombre. Con el tiempo, vamos construyendo nuestro porte, y este varía conforme nuestra edad y nuestro contexto. Flores define el porte como un ideal del modo espontáneo de ser y de la postura natural de nuestro cuerpo. El porte se sitúa entre la naturaleza y la cultura como una garantía de interacción social, una estética del cuerpo que garantiza una ética del comportamiento. De esta manera es que somos observados por otros, quienes a través de sus expectativas también crean una idea de nuestro porte a través de nuestro cuerpo. De este modo es que nos vamos relacionando en sociedad, vamos construyendo una relación con el mundo, creándolo a nuestra semejanza, asignando proporciones a las cosas a través de nuestro cuerpo. Así que por muchos años crecí intentando seguir estos estereotipos y así rechazando el cuerpo que tenía y así
Y si a eso le sumamos el bullying por no tener una forma correcta de hablar, tenemos que el cuerpo se acota cada vez más al deber ser sin ser uno mismo. Debido a esto, en mi adolescencia era muy frecuente escuchar entre compañeros en la escuela frases como, no seas indio, está negro, qué asco, lo bajaron del cerro a tamborazos, y muchos otros que enfatizaban en el fenotipo o en la etnia. Es por eso que en mi adolescencia no tenía mucho afán de saber de quiénes realmente venía. Con el devenir de los años me di cuenta de la importancia que tiene saber de dónde venimos, que la genética tiene memoria a través del cuerpo, que el ser morena y china tiene un porqué, que mis gustos sí tienen que ver con una individualidad, pero que también hay un gusto familiar en ello, y eso también se fue heredando. Entendí que el no querer saber más sobre mis orígenes estaba atravesado por algo más grande que escuchar la frase no seas indio, frases que además omiten totalmente la existencia de la afrodescendencia. Esto ha sucedido desde la época colonial, pues el estigma de ser negro en esa época evitaba que tuvieran un trato digno. Se negaban a sí mismos buscando ser tratados de una manera mejor y acceder a condiciones de vida más favorables. Así, esto lleva siglos transmutando al racismo sistémico que vivimos actualmente. Ahora que he indagado más en mi historia familiar y me doy cuenta que tengo influencia afrodescendiente, es que he podido reconocer a través de mi cuerpo y aceptarlo como es. Porque mi cuerpo tiene una historia grabada de muchas historias antes que mi presencia en este mundo. Me he percatado que también se ha ido modificando mi cuerpo conforme al entorno cultural a que voy perteneciendo. Y se ha entrelazado con la historia de otros, porque existe una afinidad y que con ello se va creando una nueva. El sociólogo Anthony Giddens considera que las personas somos agentes sociales con la capacidad de generar acciones, que podemos hacer nuestros propios registros de nuestra vida social y de esta manera reelaborar nuevas acciones a partir de nuestras experiencias. Con esto se refiere a la capacidad de acción realizada de las y los individuos, es decir, existe una condición humana basada en la voluntad, en la intencionalidad, la cual denota que a la acción de los individuos se lleve a cabo conforme a su libre albedrío. Aunque éste se encuentre rodeado de varios factores en los que inciden las instituciones sociales como la familia, la escuela, el trabajo, etcétera, si bien estos pueden influir en la toma de acciones de los seres humanos, el agente decide permanecer en la norma con sus acciones o salir de ella. Con agencia social nos referimos a la relación que hay entre individuos y su accionar. Es la conformación de la subjetividad de los individuos con la objetividad de su estructura social. Es la incidencia que tienen los agentes en su entorno. Es por ello que somos agentes sociales que transmitimos múltiples códigos y simbolismos que ayudan a identificarnos dentro de un grupo. Cuando un agente social decide modificar acciones, también el cuerpo se modifica, pues somos eso, cuerpo, y el cuerpo también habla. En este sentido, me asumo como un agente social dispuesta a honrar una historia afrodescendiente que fue velada dentro de su familia por muchos años. Y con esto, veo que la afrodescendencia no solo se encuentra en el fenotipo, el cual se ha encaminado a generar estereotipos de cómo se espera que se vean visualmente las personas afrodescendientes, sino que también se lleva en la sangre y se porta en el cuerpo en sus diferentes tonos de piel, en el pelo, en los ojos, en las manos, en los pies, en las caderas, que se vuelve una forma de vida que no precisamente se comparte con los mismos afines, pero que sí está allí con ellas y con ellos. Ser afrodescendiente es portar en el cuerpo con orgullo toda la catástrofe que mis ancestros tuvieron que sobrevivir para que yo viviera en esta época y utilizara mi capacidad de agencia para nombrarlos y acompañar a otras, otros y otros. Bueno, les comparto un poquito, si me puedes poner por favor la anterior. ¿La anterior? Ok. Bueno, he estado indagando sobre mi genealogía y a partir de la página FamilyShare es que he rastreado el apellido, bueno, mis apellidos. El más fácil que me ha sido como rastrear es el Sayagua porque no es un apellido común, es un apellido que pocas personas tienen, al menos en México. Y bueno, me he encontrado con este, por ejemplo, que es como uno de los más visibles, donde se registra Nicolás Vicente, ahí aparece, mulato, hijo de Antonia Sayagua y Juan de Dios Núñez. Ellos provenían de Guanajuato. Otras actas, digamos, de fe de bautizo que he encontrado han sido, la siguiente por favor,
han sido muy cerca de Dolores Hidalgo. Me comentaba mi abuela que antes se vivía en haciendas y bueno, me han dicho que también teníamos familiares en las haciendas de San Rafael, que es donde nació mi abuela, en San Gabriel de la Barrera y en San Felipe. Todas estas haciendas estaban muy cercanas a la comunidad de Dolores Hidalgo. La que sigue, por favor. Y bueno, entonces, esto es como lo que llevo. Todavía, bueno, he encontrado algunos datos que todavía me falta ahí poner, como ya encontré el nombre, por ejemplo, de mis bisabuelos maternos. Y bueno, pues solamente a modo y a manera de conclusión, pues mencionar, invitar, exhortar a que pues indaguemos sobre nuestro pasado, indaguemos sobre pues nuestra historia familiar y que eso pues a partir de ello es que bueno, nos vamos reconociendo y la forma de autorreconocernos es a través del cuerpo, aceptando pues todas estas eh, características que pues nos han ido heredado de generación en generación y creo que pues de ese modo pues asumimos nuestra historia y nos posicionamos ante el mundo y ante el presente. Muchas gracias.